puerta de su corazón, yo entraré a Él. Es tiempo de que tú abras la puerta. El Maestro está tocando, Él te está llamando. Alabamos el nombre de Dios. Hay gente que quiere que Dios lo toque y dice, cuando Dios me toque yo me voy a convertir. Estoy muy joven. Déjame decirte que en el cementerio está lleno de cuerpos, de jóvenes, de viejos, de niños. En el infierno hay muchos jóvenes que han partido hasta aquel lugar por causa de no querer arrepentirse y a ponerse a cuenta con Dios. Es tiempo de que entienda de que esto no es para joven, esto no es para viejo, esto es para todo ser humano. Esto es que todo el mundo tiene que proceder a un arrepentimiento. Alabamos el nombre de Dios, porque dice que la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Pero dice Cristo, gloria al Señor, que vida, aleluya, en Él, gloria al nombre del Señor. Mientras la paga del pecado es muerte, la recompensa de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo está tocando tu corazón en esta mañana. Hay gente que dice, cuando Dios me hable, Dios te está hablando en esta mañana. No creas que Él va a mandar un ángel para que te hable. Y ese tiempo pasó. Cuando Jesús relata la historia del rico y Lázaro, dice que el rico le pide a Jesús que mande a donde 5 hermanos que tienen para que no se pierdan, que lo mande donde su familia. Y la respuesta que Jesús le da, tienen allá los profetas, que lo escuchen a ellos, gloria al nombre del Señor. He aquí un profeta de Dios en esta mañana predicándote un evangelio de salvación. He aquí un profeta de Dios en esta mañana enviado por Dios a esta comunidad para decirte que hay una esperanza para ti en Cristo Jesús, para decirte que venga al pie del Señor en esta mañana y te olvide de todas las cosas que hay en esta tierra, porque el diablo quiere tener la atención de todo el mundo. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso se está moviendo de tanta forma diferente, por tantos medios, por el internet, gloria al nombre del Señor, por la vanidad de esta vida, por los deseos de este mundo, gloria al Señor. Se está moviendo el enemigo para quitarte la atención de Cristo, gloria al Señor. Pero la palabra dice, pueste los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es un día de salvación, este es un día de bendición para ti. Eres bienaventurado, amigo que me escucha en esta mañana. Eres bienaventurado, porque la riqueza más grande que puede tener un ser humano no es nada de esta tierra, no es lo bienes de esta tierra. La riqueza más grande que puede tener un ser humano es tener a Cristo en su corazón, entregar su vida al Señor, no importa que sea viejo, que sea joven. Mejor si tú eres joven, gloria al Señor, porque así puedes trabajar y hacer lo que yo está haciendo en esta hora, gloria al nombre de Dios. Hacer algo para la obra de Dios. Dios te está llamando, amigo que me escucha. No endurezcas tu corazón, porque Dios te está dando una oportunidad antes de que sea tarde. Se avecina un juicio para la tierra. Esto como va, nadie puede detenerlo, nadie puede arreglar la situación. Nadie puede arreglar estos problemas que hay en la tierra, gloria al Señor. Cuántos crímenes, cuántos atracos, cuántos problemas, cuánta muerte, cuántos asesinatos, cuántas personas se están yendo al infierno. A cuánto está engañando el diablo. Y hoy Dios te está dando una oportunidad para que tú vengas a su camino antes de que sea tarde, amigo que me escucha. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte que en este día es un día precioso para tú aceptar al Señor en tu corazón. Amigo que me escucha, el tiempo se está poniendo difícil, la cosa se está poniendo difícil. Venga a los pies de Cristo antes de que sea tarde. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Venga a los pies de Cristo. Él está a la puerta y llama. Si tú estás escuchando su voz en esta mañana, ven a sus pies. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo. Tiempos difíciles, tiempos caóticos estamos viviendo en este planeta Tierra, donde se está cumpliendo la palabra de Dios. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría.
Ya no hay amor. Ya en quitarle la vida a una persona por nada, gloria al Señor, por amor al arte, por 100 pesos. No hay amor, no hay valor para la humanidad, gloria al nombre del Señor en el hombre. Pero Cristo, gloria al Señor, tiene misericordia. Mientras el hombre no tiene misericordia, Cristo sigue teniendo misericordia y sigue llamando al más vil pecador. Alabado sea el nombre de Dios. Ven y ponte a cuenta, gloria al nombre del Señor, con Dios en este día. Porque aunque tus pecados sean rojos, aunque tus pecados sean graves, si tú vienes a los pies de Cristo, Él perdona todo tu pecado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpia de todo pecado. Ven a Cristo, amigo que me escucha.